Seguinos en Instagram, @ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas ítalo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Quien les habla, Arturo Curátola, le da la bienvenida a esta nueva emisión de Italianos y sus negocios. Este programa está conducido, como habitualmente es, por el doctor Francisco Tosi, quien seguramente me está escuchando. Francisco. Seguramente te estoy escuchando, te mando un saludo muy grande, un saludo a la audiencia, un agradecimiento a Gerardo que nos ayuda a que esto sea posible. Aquí estamos con nuestra productora Ludmila, que nos también asiste para armar todos estos programas que yo entiendo que están saliendo cada vez mejor. Hoy lo tendremos a Alfredo Guarino, que nos va a hablar desde el sur, desde la Patagonia, que es un destacadísimo periodista de los temas agropecuarios, particularmente pecuarios, y también un productor, así que creo que va a ser muy interesante la entrevista. Y luego Manuel Marvaso, de una dinastía de emprendedores de origen italiano, que además están en todo lo que es el sector, el negocio, la actividad de comunicaciones. Y luego, ante la ausencia de Claudio Farabola, que está trabajando en Italia, vamos a pasar la agenda de la Cámara. ¿Qué te parece, Arturo, el plan? Mira, me parece magnífico. Y ya que está Ludmila, ahí le voy a decir que hoy tengo la voz de Oscar Casco. Seguramente ella no sabe quién era, porque es muy joven. Se ríe, pero parece que no sabe. Bueno, de cualquier manera, hoy las dos historias me tocan muy de cerca de mi vida, porque en ambos casos he convivido ciertas cosas, tanto con lo de Mataderos como tanto con la familia Marvaso. Vamos a encontrar después cosas muy, muy comunes, donde prácticamente yo me crié en Mataderos, así que puedo hablar bastante del tema desde afuera, por supuesto, no con la capacidad, la idoneidad y la mirada que tiene el doctor Marico Guarino, ¿no? Así que bueno, me parece un magnífico programa y bueno, y va a ser emocionante especialmente para mí, ¿no? ¿Pero vos sos de Liniers o de Mataderos, Arturo? No, la avenida Emilio Castro separa una cosa y la otra. Mi colegio estaba justamente sobre la avenida Emilio Castro, o sea que estaba con un pie adentro de Liniers, pero digamos el resto era todo Matadero también. Estabas en la República de Mataderos. Exactamente, sí. Cuando las calles eran de tierra y la gran avenida, que es la avenida Telier, que después fue la avenida Lisandro de la Torre, era de empedrado. O sea, lo único que hacía que se conectaran desde Liniers hasta el mercado de Liniers, se llamaba así porque bajaban los animales desde los vagones de ferrocarril, ¿no? Claro. O sea, una cosa muy interesante, y hay miradas todavía que se pueden ver muy reales, que hay, por ejemplo, en la calle Cárdenas y Avenida General Paz, hay una casa antigua, donde tiene un mirador muy antiguo, donde desde ahí se veía llegar, digamos, el ganado que venía a pie.
y entonces de ese lugar, bueno, se anunciaba y decía, están llegando, y se adelantaba con los caballos para ayudar, o para, en fin, para una tarea. Le vamos a hacer a que hable Guarino sobre el particular. Todavía está en pie, está bastante conservada esa casa, creo que es particular, y tiene el mirador desde arriba, más o menos unos 3 pisos, donde se veía venir la gente que venía del lado de Matanza, ¿no? Excelente, algo parecido a las atalayas que tenían las casas de las agencias marítimas sobre Paseo Colón, Leandro Alem, que desde ahí podían con binoculares ver los barcos que llegaban a la rada, ¿no? Así que esto de ir avisorando cuando se acerca la mercadería, en este caso la mercadería en pie, es una tradición de Buenos Aires que en realidad no tiene tantos desniveles, así que hay que construir el desnivel para poder observar. Mientras llegue Guarino, te cuento que los perfumes que venían de Mataderos no eran nada agradables, ¿no? Los aromas. Justamente en esa época era el lugar donde, en fin, que iba a vivir ahí era porque no tenía otro dinero. Mi abuelo compró ahí en 1920, así que imagínate que era puro campo absoluto. Cuando la iglesia o la escuela donde yo fui fue construida en 1940, o sea, que realmente era un lugar realmente de campo, ¿no? Como ahora se va a construir nuevamente el otro lugar donde van a ir a los remates de Hacienda, ¿no? Claro. Arturo, ¿qué aroma tiene para vos, o tienen para vos, estas medidas que ha dispuesto el gobierno nacional de la Argentina con respecto al aumento de la tasa de referencia piso de 300 puntos básicos? Quiere decir que hoy ningún plazo fijo, es importante que lo escuche la audiencia, puede ofrecer, que se haga a partir de hoy, puede ofrecer por debajo de los 53%, y las LELIQ van a estar en 58,5%, y por lo tanto prácticamente se va a dar esa regla que cada 100 puntos básicos que sube la tasa de referencia, el déficit cuasi fiscal sube el 0,1%. En este caso, con la medida de hoy va a subir 0,3%, por lo tanto el 2,5% comprometido con el Fondo Monetario parece dudoso. ¿Qué opinión te merece eso? Primero que es obligatorio por parte del Estado aumentar la tasa de referencia, porque si no, no puede recaudar. ¿Recaudar para qué? Bueno, para después autofinanciarse cuando tiene que pedir los fondos, como ha pedido que esta semana realmente, lo de ayer, o lo de hoy, ya no recuerdo exactamente, fue cubierto 100%, pero la anterior fue cubierto el 80% y hubo que cubrirlo después con emisión. O sea que es una situación, bueno, realmente estamos llegando a un límite porque ya no se puede seguir financiando con los intereses y aumentando todavía la tasa. O sea que esto va a tener alguna medida a corto plazo, no muy largo, ¿no es cierto? O sea, señores, tengamos en cuenta que el 29 de junio está la licitación por 300.000 millones de pesos de renovación de bonos SER, así que ahí se sabrá la verdad hasta qué punto el mercado responde o no. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha estado haciendo reuniones con inversores, con compañías de seguros, con los fondos comunes para garantizar que por lo menos haya una cantidad de ofertas igual a los 300.000 millones que se licitan. Mira, Francisco, los que somos memoriosos y lo hemos vivido, nos traen el mal recuerdo de los bonos 89. Era igual, claro. La gente hacía dinero con lo que dejaba el fin de semana del banco. O sea que ahora la gente que se va hoy, día jueves, al interior del país o de vacaciones, o una semana, dice, uy, cuánta platita gané. Así fue el enganche de bonos 89. Cuando volvimos, ya no teníamos nada más que bonos, había que venderlo al 30% para poder pagar la quincena. O sea que cuidado con la finanza. Damos una buena noticia antes de tener a Alfredo Guarino en línea. ¿Qué te parece? Adelante. Mirá, se ha firmado hoy justamente el contrato de abastecimiento con SIAT, que es una filial del grupo Tequint, para la provisión de los tubos para el gasoducto que va a ir desde Neuquén a Saliqueló, que son 582 kilómetros de tuberías de 36 pulgadas y 74 kilómetros de tubería de 30, cuyo acero laminado se va a traer desde Brasil, pero se va a hacer los tubos en la Argentina. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque va marcando un avance.
Sí, excelente. No, Seattle Telquín tiene el 20% de laminados en Brasil. Sí, Tiene un Uniminas. porcentaje, no es como de no Uniminas. es como quería la vicepresidenta, que tráigala acá como quien trae una máquina de coser. No, por supuesto. Esto son manifestaciones nada más, pour le galerie, pero evidentemente no queda otro camino que el que está haciendo la subsidiaria del Telquín y la firma Seat. De cualquier manera, creo que si yo estuviera a cargo de una cosa así, no duermo ni una hora por día y le salto en la cabeza de cada uno, porque estamos con esto que estamos atrasando, es atrasar la comida, la sangre, todo lo que corresponde a un pueblo que está sufriendo y sufre por inoperancia. Inoperancia significa que una cosa que tenía que estar hecho en 24 horas se hace en 24 días o 24 meses. Realmente la inoperancia del empleado público, del funcionario público es realmente, digamos, es para rechazarla totalmente, porque hay que pensar que aquí está algo que es el equilibrio de las finanzas de Argentina, que va por el lado de que ahora vamos a tener que perder mucha plata en importación de energía, cuando realmente tenemos el beneficio de las materias primas, de los commodities que están volando, que nunca la vida de Dios se pensó del gobierno que iba a tener estos valores, ¿no? Mirá, estamos esperando la comunicación con Alfredo Guarino, que nos está costando un poco comunicarnos, así que te diría, si te parece, yo puedo ir con algunas noticias de Italia, porque el 12 de junio se produjo un plebiscito que varios ciudadanos italianos han respondido, pero evidentemente no lo suficiente, porque no se llegó al quórum, y en el día de hoy se sancionó la nueva ley para, digamos, la reforma del Poder Judicial. ¿Qué te parece, Arturo, que hablamos de eso? Y me parece que lo podemos informar a la audiencia, que muchos no están informados correctamente, tanto así que me llamaban para qué votaban, ¿no? Porque no conocían bien el fondo de la cuestión. Pero bueno, me parece bien. Adelante, Francisco. Claro, adelante. había 5 preguntas que había que responder si se procedía a la derogación de esas normas o se mantenían como estaban y como proponía la reforma Cartabia, que era una propuesta que estaba en examen en el Senado y que si el plebiscito hubiera prosperado y se hubiera conseguido más del 50% de la asistencia, se hubiera, digamos, de alguna manera seguido el criterio de la sociedad, del voto. Como no se llegó porque se quedó en el 20%, el Senado lo sometió a votación y fue aprobada la reforma Cartabia, es decir, prácticamente en parte se confirmó lo que pedía el plebiscito, que pedía se deroga o no se deroga, con lo cual no se derogó la mayoría de los puntos y se cambiaron 2 puntos que ahora yo voy a comentar. El voto salió por abrumadora mayoría, 137 sí contra 37 no, y los partidos que se oponían o que proponían la derogación de estas normas que estaban en el plebiscito también confirmaron la ley. Así que ha habido prácticamente no digo unanimidad porque quedó afuera Italia Viva y 5 senadores de la Lega, pero en general hubo un apoyo. ¿En qué consiste esto? Que el Consejo de la Magistratura italiano va a constar de 30 miembros, 20 que van a surgir del poder votados por el Poder Judicial y 10 que se llaman laicos, que son los propuestos por la política. Y se sancionó, una nueva ley electoral interna, es decir, para ser elegido en el Consejo de la Magistratura se generó un cambio en el método electoral. ¿En qué consiste ese cambio? Que se impiden las listas, porque antes se podían presentar 4, 5, 6 por los jueces, por ejemplo, y ser votados en una lista. Ahora no, ahora son por cada colegio electoral y son uninominales. Eso lo hacen para evitar lo que se llaman las corrientes, porque antes se generaban corrientes, o sea, conjuntos de consejeros de la magistratura que respondían a un partido y votaban según disciplina de partido. Ahora eso se va a eliminar en el sentido que ahora cada uno va a tener que ganarse el lugar obteniendo, digamos, más votos que el otro y finalmente entre todos se van a nombrar en esos 20 los que más votos consiguen. Después va a haber una cosa que se discutió mucho, una incompatibilidad con además un tiempo de carencia
para ser parlamentario y ser juez o fiscal. O sea, uno no puede pasar de juez o fiscal a parlamentario, tiene que dejar pasar un tiempo que lo tiene que fijar después el mismo Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, el último punto, que fue relativamente polémico. En Italia existe la separación de la carrera entre el fiscal, los fiscales, que llaman público ministero, y los jueces. Entonces, lo que se aprobó hoy es que dentro de los primeros 10 años del nombramiento uno puede cambiarse, si está en la carrera de fiscal, pasarse a la de juez, si está en la de juez, pasarse a la de fiscal, una sola vez. Ya después no lo puede hacer más. ¿Por qué se hizo esto con cierta, si se quiere, coordinación y después se aprobó la ley? Porque a partir del 1 de julio se van a llamar a elecciones para la renovación del Consejo de la Magistratura y por lo tanto ya el Consejo de la Magistratura va a estar o va a funcionar con una nueva ley. No sé si ¿qué te parece eso? Bien, me parece que es sabio, ¿no? Porque, bueno, está buscando un equilibrio, bueno, Italia siempre en materia legales tuvo mucha sabiduría, bueno, esto ya viene de miles de años, o sea que de alguna manera podemos decir que Italia tiene una mirada muy equilibrada para todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación. Tenemos problemas con la comunicación con Guarino, así que seguimos nosotros en vivo en el programa, Arturo. No, podemos ir hablando, si querés, del mercado de Liniers. ¿Qué te parece? Mirá, es interesante. Yo recuerdo en mis primeros tiempos de trabajo, allá año 82, 83, que justamente iba a los frigoríficos a hacer inspecciones contables. Varias veces tuve que ir al mercado de Liniers y me impresionaba el movimiento que había de lunes a jueves, ¿no? Porque el viernes bajaba mucho, pero me impresionaba el movimiento que había. El primer animal se faenó el 21 de marzo del 1900, claro. O sea que ha cumplido 121 años de actividad en el mercado de Liniers. Realmente tuvo un desarrollo alrededor de ello muy importante en todo tipo de comercios y de industria, porque, bueno, sabemos la industria de chacinado, los frigoríficos en general, o sea que todo se armó todo un gran barrio, el barrio de Liniers, a partir, bueno, de la venta de ganado, donde la gente se iba a las pasarelas a elegir el ganado para comprar, decía, este flaco, el otro no, el marrón, de alguna manera se iban eligiendo los animales a comprar. Y después, bueno, ya llegó que ahí se efectuaba la matanza, ¿no?, del animal, o sea, era el gran frigorífico que estaba ahí, bueno, que fue motivo de enfrentamientos políticos y demás. Pero el mercado de Liniers tiene una historia muy rica, y bueno, en su tradición. Y últimamente tenía, no sé todavía, creo que está todavía, una feria los domingos que es una mini muestra de todo lo que es digamos, mataderos, y donde, bueno, yo de ahí le invité y fue la RAI también a filmar porque, digamos, notó la gran influencia italiana y fue a filmar toda la fiesta de los domingos ahí en el matadero. Pero digamos que ahora hay un nuevo mercado, en el mercado donde se está realizando ahora ¿cómo se llama este lugar ahora? En Cañuelas. En Cañuelas, claro, exactamente. Efectivamente, la apuntadora me actualiza. Es la que sabe. Claro, exactamente, que se construye sobre un campo de 110 hectáreas, sobre la Ruta 6 en Cañuelas, y posee 55.000 metros cuadrados de piso de hormigón para la hacienda. Dice, en 4 hectáreas de techo de acero para cubrir 450 corrales de venta y 2.750 metros de pasarelas aéreas. Vos sabés que las pasarelas aéreas es donde la gente circulaba para ir eligiendo los animales. O sea que tenía todo un trabajo muy especial, y yo recuerdo cuando en esas calles empedradas pasaban los muchachos a caballo con el facón atravesado atrás, ¿no? O sea que era normal verlo de esa manera. No era portación de armas en esos momentos, sino que era la obligación del trabajo. Yo era chico y lo recuerdo fielmente. Bueno, ahora aparentemente todo esto ha cambiado, no aparentemente, sino que ha cambiado dándole un modernismo y por supuesto llevado de toda la tecnología que corresponde hoy en día, que no tiene nada que ver con lo de aquellos tiempos que era todo digamos, a muñeca, ¿no? Se hacía lo que se podía, ¿verdad? Pero ahora con el nuevo digamos, implante está tomando una mirada distinta y bueno, parece que va a ser algo
no solamente moderno, sino algo mucho más higiénico que lo que era anteriormente, ¿no? Bueno, y vos sabés que yo en la semana, cuando estábamos hablando con Alfredo Guarino, que sería nuestro invitado de hoy, y que lamentamos que él está en el sur y probablemente hay algún problema de comunicación o de conexión, él me contaba que estuvo como 40 años como periodista especializado en ganadería y que conoció además todas las diversas situaciones institucionales, por ejemplo con la Junta Nacional de Carnes, que en su momento además publicaba estadísticas, publicaba una cantidad muy grande de datos que permitía hacer un seguimiento público, si se quiere, de la evolución, no solamente de la venta de la hacienda, sino de los pesos, el quilaje, el rendimiento y por supuesto también el porcentaje de vientre, todo, cosa que hoy es solamente para especialistas, pero antes había como una participación de la sociedad, casi diría popular, y no estoy hablando de los tiempos del matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Pero sí, digamos, de la mitad del siglo XX hacia acá. Luego se fue como un poco desinflando el mismo mercado, porque bueno, había ventas directas, porque también muchos frigoríficos compran directamente en los campos, ¿no? O las ferias que se hacen en algunas zonas del interior, particularmente de la provincia de Buenos Aires, y después van a los mataderos habilitados. Entonces el mercado estaba prácticamente, no digo en el centro de la ciudad, pero en un lugar que ya era densamente poblado, con mucho movimiento, con un tema muy importante para el abastecimiento y lo que se llama un poco la mesa de los argentinos, ¿no? Que es la carne, y bueno, entonces se hacía necesario darle, digamos, otra tonalidad, otra dinámica a este mercado, otra también conectividad, y por eso se ha dispuesto esta gran instalación allí en Cañuelas, ¿no? Fue tan importante, digamos, cuando se inauguró en Matadero, que se le dio un relieve, digamos, social y del país, que se acuñó una moneda especialmente para el acontecimiento. O sea, ese día, el 21 de marzo de 1900, se acuñó una moneda para recordar ese día tan importante. O sea que, digamos que este traslado a Cañuelas no es una cosa simple, es una cosa que tiene un impacto social muy importante. Está bien que ahora no es lo de antes, donde el animal se mataba ahí. Bueno, yo no sé cómo será ahora para matar, pero en aquel tiempo le daban un garrotazo en la cabeza, estaba el encargado del garrote, ¿no? Sí, o sea, ahora está la pistola noqueadora. Bueno, en aquel tiempo era realmente terrible, porque algunos animales escapaban después, de alguna manera, ante la percepción de la muerte cercana, y corrían por las calles de Mataderos, y la gente o corrían a la gente o la gente corría a los animales. O sea que era una cosa, no te digo habitual, pero bastante seguido que pasara el tema de los animales escapados por la calle de Matadero, ¿no? Bueno, en otros tiempos existía inclusive la función, por eso llevaban los cuchillos, el tipo que tenía que cuidar la seguridad matando el animal, y una vez que mataba el animal, después empezaba todo un proceso para no perder toda esa carne, ¿no? Por lo menos yo ahí estoy hablando de lo que cuentan los libros, porque yo eso no lo viví, pero sí es importante recordarle a la audiencia que en Argentina hemos tenido épocas de consumo de 100 kilos por habitante año, ¿no? De carne. Otras épocas, ¿no? Otras épocas. Claro, otras épocas, que también es cierto, hay que reconocer que los 50 o 55 de hoy también están condicionados porque se ha diversificado la dieta proteica de los argentinos. Ahora hay mucho más consumo de carne porcina de lo que había antes, carne ovina, que antes se consumía muy poco. Digamos, hasta principio del siglo XIX se consumía mucho en la ciudad de Buenos Aires la carne ovina. Después se dejó de funcionar, de consumir, y ahora se vuelve a consumir carne de cordero, etcétera. Y también, por supuesto, la carne aviar y el pescado. Entonces, esa diversificación fue la que redujo, además de cuestiones de precio, también el consumo de carne. Me parece, Arturo, que definitivamente no nos vamos a conectar con Alfredo Guarino y lo vamos a comprometer para un momento en donde lo tengamos en el piso. Ya no lo tengamos ni siquiera fuera del edificio. ¿Qué te parece? Me parece bien. De cualquier manera le estamos dando un poco de aire, de perfume, no como el de antes, sino el de ahora,
a lo que es el mercado de Liniers, donde hay un proyecto muy importante de la Ciudad de Buenos Aires que van a realizar una cantidad de inversiones, sobre todo, digamos, para la gente de la zona. Ya han hecho escuelas en lugares donde estaba el mercado muy grande, escuelas técnicas muy grandes, y van a hacer, bueno, hay una serie de proyectos muy interesantes que van a desarrollar ahí en ese predio. No sé cuándo quedará libre totalmente, pero una de las cosas que están haciendo es cuidando de que no vayan a ser ocupados, ¿no es cierto? Ya han tomado las medidas pero para las medidas correspondientes, porque realmente es un predio más que interesante, y está rodeado cercanamente están las villas ahí, porque digamos que están al acecho, ¿no? Pero bueno, es parte de la Argentina actual. Pero digamos, ya mira, me gustaría cerrar un poquito el tema sobre Guarino, ¿no? Sí. Guarino fue un periodista, ¿no? Que fue para realizar informes para el radio del interior del país. Fue para informes de Radio Rivadavia, Crónica TV, Canal Rural. Digamos que fue un hombre que transmitió todo ese periodista que ha transmitido permanentemente la actividad en el barrio. Y te agrego Radio El Mundo y Radio Rivadavia. Claro, Radio Rivadavia sí, Radio del Mundo no lo sabía, no tenía. No, te digo porque lo tenía, digamos, hablado con él, es una lástima, le pedimos disculpas a la audiencia, pero los vamos a compensar con una entrevista en el piso y lo vamos a comprometer a traerlo aquí. Sí, porque esa historia del barrio de Liniers, la historia del barrio del Matadero, al ser tan cercano, digamos, a lo que era el límite de la capital federal, y bueno, da interesante lo que era anteriormente, donde, ojo, una gran comunidad italiana se radicaba en la zona, ¿no? Así como, te digo que mi abuelo lo compró en 1920, te imaginas que eso era, el tranvía llevaba hasta la Carre Rivadavia, me decía mi abuelo, ¿no? O sea que lo demás tenía que hacerlo a pie, lo cual era más o menos alrededor de 4 kilómetros. O sea, para ir a trabajar al centro y de ida y vuelta tenía que hacer 8 kilómetros al día. Entonces, esta gente está todo marcado con una zona con gran representación de los esfuerzos personales, ¿no es cierto? O sea, la gente que vivía ahí en la zona era una zona alejada del centro de Buenos Aires. Pero mi abuelo decía que había que estar lejos del vicio. Tenía razón. Como en Flores había cine, decía que ahí empezaría a estar el vicio, ¿no? Entonces compró las tierras bien lejos, había cine y había ya algún bar, ¿no es cierto? Claro, donde llegaba a la cara arriba ya había digamos, estaba el vicio latente. Pobre, si viviera hoy, viviera lo que pasa. Bueno, si te parece... Vamos a comprometer a Guarino, me parece. Claro que sí. Vamos a las noticias, ¿qué te parece? Exactamente, eso te iba a decir, que le avisamos Adelante. a Gerardo que le entregamos el mando. Adelante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Aquí estamos, Arturo, con Manuel Marbazo, que está en el aire. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Un gusto tenerte en el programa, porque es una historia que nos toca a nosotros particularmente, ¿no? Así que a ver, Francisco, vos sos el conductor. No, perfecto, vamos a arrancar desde el abuelo, y ahí Manuel nos va a ir contando, esta saga familiar que es, yo diría, hermosa, ¿no? Linda, ¿no, Manuel? Claro que sí. Ejemplar. Sí, arrancando, digamos, de mi abuelo, que es de Calabria. Vino cuando era creo que en 1910, había nacido, una cosa así. Vino acá a eso de los 20 años, yéndose, ¿no? De allá como tantos. Y nada, acá empezó a hacer lo que podía.
empezó trabajando en construcción, en cualquier cosa que conseguía, y después fue haciendo diferentes cosas, hasta que en un momento era proveedor de Jabón Federal, que era una empresa de aquella época muy conocida de jabones, y empezó a entablar una relación hasta que llegó a ser gerente de Jabón Federal, y trabajó muchos años ahí, hasta que se abrió y se puso por su parte. Espérate, que está yendo rápido. Fíjate Sí. qué interesante. Él llega como inmigrante, empieza a trabajar de lo que puede, por lo que me estás diciendo. Sí, ¿no? decía, me contaba cuando yo era chico, a pesar de que cuando él falleció yo tendría 13, 14 años, pero bueno, me acuerdo perfectamente. Sí, nos contó que al principio trabajaba en la construcción y en lo que podía, ¿no? Aparte esas épicas se van repitiendo, ¿no? Lo van contando después al... Claro, independientemente de que no haya sí. estado él, lo habrás escuchado en la mesa familiar. Pero es interesante porque 1912 fue el año de mayor afluencia de inmigrantes italianos. Entonces, y en esa época, que era previa a la Primera Guerra Mundial, la Argentina estaba en pleno desarrollo, este era un boom de la Argentina, y obviamente una de las actividades donde había más trabajo, ustedes lo ven, los que vienen a la ciudad de Buenos Aires, pero también en Rosario, también en Córdoba, hay muchas construcciones de esa época. Desde 1910 a 1928, 27, se construyó muchísimo, inclusive el edificio donde estamos ahora debe haber sido más o menos de esa época. Entonces, Toda esta zona, sí. Claro, entonces, el edificio donde estamos nosotros, creo que ya lo dije la otra vez, pero es el lugar donde estaba la casa del general Mitre, que evidentemente se tiró, se destruyó y se construyó un edificio de renta, porque este no era un edificio para una familia, sino para alquiler o venta de oficinas. Exactamente. Ya para la época, ¿no? Ya para la época. Sí. Entonces, es interesante que había trabajo, o sea, inmediatamente se metió en lo primero, construcción. No, evidentemente sí, llegabas y conseguías trabajo, había que hacer lo que se podía, pero bueno, evidentemente esto es lo que marca que también se podía evolucionar, porque de ahí saltó a ser vendedor, de vendedor pasó a seguir escalando, entró en esta empresa Jabón Federal y después llegó a ser gerente de Jabón Federal y bueno, y después se abrió, ¿no? Que en esa época capaz que uno piensa, llegás desde otro país, la peleaste de tan abajo y demás. ¿Te conformás con la seguridad? Claro, bueno, ahí se abre, ahí viene como la parte conocida que es compra una fábrica de aceite que estaba, creo que al borde de la quiebra o por cerrar, y bueno, la empieza a armar, arma una marca también. O sea, compra una fábrica que habrá sido por los años 25. No, más después. 30. 40 y pico, calculo. 40 y pico. 50. O sea, sí, bueno, en la década esa 50 te diría. 50 también. O sea, en esa década también había emprendimientos que iban mal. No es que era toda una maravilla, que a todo le iba bárbaro. Él compra una fábrica que estaba en situación complicada. Sí, te diría más, fines de los 50, porque mi papá ya, se acuerda activamente cuando pasó eso y él es de principios de los 40, o sea que debe ser, sí, mediados de los 50, fines de los 50. Compra una fábrica de aceite. Yo llegué a la Argentina el 1 de marzo del 57. Y Así bueno, que ya estaba listo para trabajar en la fábrica de aceite, pero no nos encontramos. Claro. Y ahí crea la marca, como esa marca se ve que ya no funcionaba bien, le pone Marolio, que es Mar de Marvazo, que es el apellido, ¿no? Que tengo yo también porque es mi abuelo paterno, y óleo de aceite, Mar Olio, ¿no? Y bueno, y ahí empezó con Marolio, después le fue muy bien, llegó a tener varias fábricas, a hacer conservas y varias cosas más, hasta que cuando era grande, bueno, decidió venderla porque, bueno, ya estaba grande y no tenía más ganas y la vendió y bueno, al mismo señor que la tiene ahora. Sí, perdón, Manuel, tu abuelo tuvo también el título de Cavaliere que lo otorgó el gobierno de Italia, ¿verdad? También, lo tiene mi papá guardado con una medalla y una plaqueta que le dieron, sí, creo que por los años 70 habrá sido eso, que le otorgaron el título de Cavaliere. Claro, y él a partir de, que es algo meritorio, pero a partir de allí vendió y tu padre no participó en eso.
No. O sea, hablamos de la iniciativa familiar, ¿no? Cada uno quiere desarrollar un negocio distinto. Claro, bueno, él había sido el creador y el hacedor de todo eso, ¿no? Y bueno, son cuestiones que yo era muy chico, no te puedo decir, pero bueno, él decidió venderlo y mi papá siguió con algo ligado al rubro, en la parte comestibles, conservas, pero no con el aceite, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? No, bueno, estuvo unos años en el tema, vendían conservas enlatadas más que nada, y en realidad mi papá siempre tuvo una gran vocación, digamos, por la parte comunicacional, por las comunicaciones, por la radio, y hasta que también un día decidió dedicarse a la radio de lleno, que era lo que siempre le había gustado, y en la época del fines de los 80, cuando sube Alfonsín, que se arma el boom de las radios, que en ese momento le llamaban radios truchas, las FM truchas, ¿no? O sea, cuando se van los militares empiezan a poner más radios, porque hasta ese momento había 10 AM y 10 FM que eran o sea, el que tenía una M le obligaban a tener una FM. Y que la FM siempre fueron de música, porque bueno, las frecuencias moduladas se escucha mejor, pero además, porque para no generarse más gasto, lo que hacían con la FM, como el gobierno le obligaba a tener una FM, los tipos decían, bueno, pongamos música y nada más, para no tener periodistas ni nada. En los 80, cuando empieza a pasar eso, la gente se empieza a pasar a la FM porque no quería escuchar tanta gente que le hablaba y quería escuchar más música, y se dan cuenta que se le estaba empezando a escuchar más FM que AM. También empieza a haber un auge de gente que pone radios, como ya no estaban los militares, y empiezan a haber un auge de muchas radios. Lógicamente es en FM, porque montar una FM es mucho más barato que montar una AM y más fácil. Eso por la producción, ¿no? Porque la M requiere toda una estructura de producción, ¿o no? La M tiene un costo muy superior, básicamente en planta transmisora, equipamiento de planta transmisora, costos fijos de planta transmisora. La mantención de una M es mucho más difícil. Pero ¿por qué la M antena es más de una cara M, si la FM se escucha mejor? ¿Cuál es el...? Porque son dos frecuencias... para explicarle a la audiencia, claro, ¿no? Son dos cosas diferentes, son dos ondas diferentes. Para explicarlo, a ver, muy fácil. Las ondas de la FM, vieron que las ondas de la radio rebotan en las capas de la atmósfera y vuelven, en la Tierra, en la atmósfera y vuelven, ¿no? Y van rebotando en diferentes capas. La de la M es una onda más larga y rebota más lejos y tiene menos fidelidad. La de la FM rebota muy cerca y tiene menos fidelidad. Al rebotar más cerca, eso hace que se escuche a menos distancia, pero con mayor fidelidad. Está bueno, recomiendo que lo vean también por YouTube, porque Manuel está haciendo una serie de gestos que acompañan muy bien la explicación y además demuestran su origen italiano, lo cual nos parece muy genuino. Sí, lo pueden ver en YouTube /Ecomedios, si quieren en este momento o cuando quieran. Y la M tiene menos fidelidad y se escucha a más distancia, porque la onda de la M rebota más larga, eso es por la frecuencia que tiene las diferentes frecuencias de la radio. Entonces, bueno, te decía, en esa época se empezaron a poner muchas FMs, y ahí es donde mi papá decía arrancar con eso, porque a él era algo que siempre le había, digamos, evidentemente era su vocación, era radioaficionado, empezó con eso. Ah, era radioaficionado. O sea, era radioaficionado. Tengo una perlita para eso, ¿eh? A ver, usted conoce, claro, Arturo, los conoce, sí. Tendría tu papá 18, 20 años y tenía un automóvil que se lo reconocía de lejos porque tenía tantas antenas que a veces me decía, ahí viene Marvazo. Porque era una cosa, tenía antenas de todo tipo, ¿no? Entonces, ya la vocación empezó muy de joven, no solamente como radioaficionado, sino que, bueno, después siguió como una empresa, pero realmente era reconocido el auto de Marvazo Junior en esa época, ¿no? Sí, de hecho tenía un sistema, para explicarlo fácilmente, que era de radio con repetidoras y que le conectaban un aparato que se llamaba Phone Patch, que esas eran todos aparatos que en esa época no había mucho, que generalmente los traías de fuera, había pocas casas que los vendían acá, y con eso lo que lograban era que con el equipo de radio que tenían en el auto se podía conectar con alguien por teléfono, entonces podían llamar... El famoso Phone Patch. Claro, entonces podían llamar a alguien por teléfono, y bueno, eso era estamos hablando principios de los 80, 83, por decirte. La tecnología. Entonces llamaba del auto por teléfono a una casa, igual había que
tenía que hablar uno y después el otro, pero bueno, para el momento era un avance tremendo, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno. Sí. También, damos un recuerdo de tu abuelo. Tu abuelo también quiso ser presidente de Vélez Sarsfield. Sí. ¿No? Bueno, ahí viene el tema del fútbol, ya me imaginé que lo iban a traer porque son todos fanáticos de Vélez Sarsfield acá. Claro, fue candidato en fines de los 70, principios de los 80, por ahí. Me vino a buscar a mí para que yo lo acompañara como socio especial, digamos, dentro de lo que era una representación. Pero aparte, digamos que ¿por qué Vélez Sarsfield? Porque tenía la bandera en su camiseta primera, era la bandera de Italia, ¿no? Claro. De hecho, la tercera camiseta de Vélez de la bandera italiana, ¿no? Es a bastones. Y era el equipo de la comunidad italiana. Verde, rojo y blanca. No era Boca. No. Era Vélez Sarsfield. A pesar del nombre que no es precisamente italiano. Pero era el bueno, pero eso es por el fundador, por el de la redactó Constitución, el Código Civil, perdón. Claro, y así que hemos ya llegado a Vélez, pero volvamos un poquito para atrás. Estamos en la radio de tu papá. Bueno, ahí arrancan en esa época, mucho más cerca, ¿no? Acá en el tiempo, ahora unos 30 y pico de años que arranca todo este furor de las FM y se fueron poniendo, se fueron instalando radios y bueno, yo ahí tenía unos 14, 15 años, iba al colegio todavía y a la tarde empezaba a ir a la radio como salía del colegio y bueno, así fue como empecé a trabajar en esto. Y bueno, pasó un poco lo mismo, ¿no? Las generaciones se van, digamos, después de mi papá llegó un momento que también se fue, nos fuimos abriendo, nosotros incursionamos más con todo lo que era la parte tecnológica, por decir, ahora unos 10, 15 años, él siguió con la radio, nosotros nos pusimos más con lo que es radio, multiplataforma, digamos, y empezamos, nos mudamos acá al centro y empezamos con este medio de comunicación que su sostén lo tiene en una radio de AM, pero bueno, cada vez más todas las plataformas que lo integran lo van haciendo que sea... ¿Por qué no le contamos a la audiencia cómo es, digamos, el negocio de la radio? ¿Qué significa tener una radio? Vos hablabas de multiplataforma. ¿Qué consiste de una manera simplificada, ¿no? Para que se pueda entender mejor? O sea, aparte de la planta emisora de la M, que eso... Las comunicaciones, la parte, digamos, de las comunicaciones, no es, como todos saben y lo ven claramente, en los últimos 10 años ha tenido un cambio enorme, porque empezaron todas las plataformas digitales que fueron, si se quiere, democratizando un poco la comunicación, ¿no? Porque antes o tenías que salir por un canal de televisión o por una radio para poder que alguien te escuche, o un diario. Toda la parte digital hizo que uno desde cualquier red social pueda hablar, y que está buenísimo porque hace que todo sea más democrático y que se puedan enterar de un montón de cosas que antes no. Por otro lado, los medios de comunicación siguen existiendo porque una cosa es una persona informando, un periodista o la persona que sea, que está muy bueno, y otra cosa es un medio de comunicación. No es que uno compite con el otro, son dos cosas diferentes. El medio de comunicación engloba una serie de cosas y tiene que tener un medio serio, un respaldo diferente a lo que es un influencer o una persona, un periodista o lo que sea que está informando. Son dos cosas diferentes. Ahora, yo lo que veo que hay muchísimos jóvenes que estudian periodismo, ¿no? Y por otro lado hay una enorme, como vos contabas, crecimiento de medios alternativos, llamémoslo de comunicación, por ejemplo, sí, esto que decíamos del canal de YouTube, o hasta programas que se pueden armar donde uno tenga una especie de club de seguidores que sí, está prácticamente vinculado a uno, con lo cual es una oferta casi diría segmentada, mientras la radio todavía es una oferta abierta. Porque no hay suscripción, es por publicidad. Sí, mira, básicamente mi concepto es que nosotros transmitimos. En este momento estamos saliendo por radio de AM 1220, que la puede escuchar con un transmisor de radio. Salimos por nuestro canal de YouTube, por el canal de Twitch, por Facebook Live, por Twitter Live también. Digamos, lo ponemos por todos los medios, por Instagram Live, por todos los medios posibles. Ahora,
Básicamente un medio, la diferencia que tiene con la otra persona es que el medio es un acumulador de información y además de dar información, tiene un staff de periodistas y tiene un respaldo que es diferente al que tiene una persona. Porque, lógicamente, tiene que ser un medio serio, ¿no? Pero si es un medio serio, o sea, no es lo mismo algo que salió por algo, cuando hay una noticia... que se está diciendo, por ejemplo, no sé, tal cosa, tal presidente, no sé, como murió Maduro, Maduro no, el anterior, Chávez. Varios periodistas lo tiran en sus redes. Un medio no lo puede tirar en sus redes. Lo mataste ya Maduro, no se sabe, vamos a estar atentos. Cuando esa noticia no se puede tirar en un medio hasta que vos no tenés el 100% confirmado. Por supuesto. En cambio, uno puede arriesgar, y es lógico que así sea, y no está mal que el periodista arriesgue y capaz que la información al final no era 100% así como dijo. Pero bueno, esa es su función y la función del medio de decirlo cuando esto está 100% confirmado, no 3 días después, pero sí cuando está... Claro. O sea, son diferentes cosas. O sea, vos hablás que vos comentás, digamos, que hay una relación de profundidad de la información en lo que es el medio establecido y en cambio por ahí una mayor superficialidad en lo que son estos medios que son derivados de redes sociales. Porque la red social lo que tiene es que tiene la fidelización del seguidor. Claro. Cosa que la radio no tiene, porque la radio, por ejemplo, va a una audiencia abierta. Nosotros no sabemos son los mismos los que nos escuchan. No, es imposible medir porque... Claro. Y no nos dicen nada tampoco si nos están escuchando o no. En cambio, el de la red social tiene un vínculo biunívoco, ¿no? Mayor. Sí, bueno, que lo hacen ellos también. ¿Y el futuro cómo lo ves? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué decís? Yo creo que todos estos medios que estamos hablando son compatibles. Seguramente, yo creo que una cuestión, en varios países del mundo la radio está... la radio, pero no digo la radio que no está más. Lo que no está más es la transmisión por onda de radio. ¿Se entiende? Por AM. Pero sí la vas a escuchar por una aplicación, la vas a escuchar... por cualquier medio digital, por una web, por todas las redes sociales. Pero también eso va a desaparecer por una cuestión de costos, porque mantener una planta transmisora de AM es carísimo, una FM también es caro. Entonces, si todos tenemos un celular donde la podemos escuchar, o en los autos, cuando en los autos empiece ya a escucharse fácilmente a través de una forma digital, yo creo que eso va a hacer que baje mucho ahí el nivel de escucha, no de radio, sino quiero decir por dónde la escuchan, que sea por AM. Ahora, lo que siempre va a pasar, creo yo, es que una persona que esté en su casa, en su auto, en cualquier medio de transporte o que esté corriendo, lo que sea, y quiera informarse, va a escuchar a otra persona que lo esté informando, desde un partido de fútbol, de que le dé la noticia, de que le diga el clima a la mañana. Entonces eso no se va a perder nunca, porque todos nos queremos informar y así lo hacemos desde hace muchísimos años. Lo que va cambiando es por dónde el oyente lo tiene, y cada vez se le hace más fácil al oyente y también cada vez tiene más segmentado y puede elegir más lo que quiere. Entonces creo que hay que ir por ahí, por elegir a dónde uno va, tratar de apuntar a un público determinado y, como te decía antes, me parece que lo que sí tiene que tener un medio más que nada es credibilidad y seriedad. Que esa es lo que nos va diferenciando de otras cosas. Ahora, vos que sos un profesional así de los medios, ¿qué opinás de la internacionalización de la emisión? ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, en mi celular, con algunas de las redes sociales, escucho muchas veces la RAI de Italia, ¿no? Sí. Y escucho radio, qué sé yo, Libre, o sea, distintas radios de Italia que a mí no me llegan a través de la radio, me llegan a través de la red y me están llegando en la Argentina. Sí. Y yo no tengo hoy... Es genial eso. Ninguna regulación de ningún tipo que me... Hay algunas. De hecho, vos querés ver un partido vos tenés alguno de los... pero por derechos. De los operadores. Y algunas de los operadores que tienen acá los cables y demás, que tienen aplicaciones donde vos podés ver todo. En algunos países te deja ver... el fútbol no te lo deja ver por derechos, pero algunos programas tampoco te los deja ver. Algunos canales. ¿Pero qué? ¿Los programas periodísticos, ese tipo de programas? Claro, algunos se puede y otros no, depende del país, depende de los convenios que tengan. A mí me parece que cuanto más abierto sea para que se vea todo en todos lados,
es lo más lógico, porque después lo terminás viendo al ratito por YouTube o por cualquier otra red social. O sea, querer tapar eso de que algo no se pueda ver, me parece que hoy por hoy ya no tiene ningún sentido. O sea que de alguna manera estamos llegando a la conclusión que inclusive los derechos intelectuales, con la internacionalización de las redes, también intelectuales en el sentido de los derechos, no sé, de imagen, de transmisión, etcétera, tienen una transitoriedad. O sea, vos podrás prohibir que se pueda ver un partido en el Mundial porque eso está vendido a una determinada emisora, pero 2 horas después, 3 horas después... Bueno, pero en un partido yo te puedo entender porque uno lo quiere ver en vivo. Ahora, cuando estamos dando noticias, eso ya me parece que tiene que estar totalmente abierto en todo el mundo, porque de hecho viajás, querés ver algo, te querés enterar, y la noticia también es algo que tiene una preponderancia muy local. Es muy difícil que acá venga un noticiero de Italia y se imponga acá en Argentina. No, por supuesto, como tampoco creo que les importe mucho, claro, no sé, el avión en Ezeiza a los que están en Italia. Exactamente, entonces lo local va a seguir teniendo su mismo peso. Me parece que eso es medio... no tiene tanto sentido que algo no se pueda ver en otro país. Lo que sí va a seguir avanzando, creo yo, con respecto a la comunicación, es la forma y en cómo lo vamos a ver, ¿no? Creo que cada vez se va a ver con mayor claridad, el 3D todavía no termina de ubicarse bien, pero cada vez va más adelante. ¿Vos decís que vamos a ir caminando por la calle con los anteojos esos enormes puestos y vamos a estar ahí viendo todo? Sí, bueno, también ahora ya está en varios lados que están esas pantallas 3D por la calle que las ves. O, digamos, tampoco nos vamos a ir de tema, pero la transmisión con hologramas, y eso es algo que también es está bastante desarrollado. Hay, bueno, varias cosas. Igual, en lo particular, hay algo que, digamos, creo que una de las pocas cosas buenas que podemos sacar de la pandemia es que... El mundo digital se impuso. Se impuso, pero no le ganó al contacto persona a persona, ¿no? Claro. Bueno, por eso hoy disfrutamos de tu presencia acá directamente. Claro, entonces uno comunica, puede hablar todo, pero creo que todo tiene su límite. Y antes de cerrar, le quiero pasar el micrófono a Arturo Curátola, que seguro tiene alguna pregunta. Arturo. No, lo que están hablando es muy interesante, y mientras tanto usted hablaba, yo miraba mi teléfono, ¿no? Y entonces mi teléfono tiene una aplicación... Para variar. Tiene una aplicación que se puede escuchar cualquier radio de todo el mundo. Estaba viendo una, por ejemplo, de Frascati, ¿no es cierto?, que estaba transmitiendo en este momento. Italia. Esta es una radio de Frascati, como esta puede ser una de África, de Ciudadela, donde se le ocurra. O sea que la tecnología se está imponiendo de una manera tal que está haciendo que el mundo cada día esté más cerca y más chico, ¿no? Porque, bueno, el acercamiento de este tipo de cosas parece mentira. Yo recuerdo la primera radio que compré en Estados Unidos, allá por los 70, para escuchar otra radio de onda larga, pesaba más o menos, la radio pesaba 7, 8 kilos, ¿no? Y bueno, y tenía una tecnología tremenda, o sea que hemos avanzado a niveles impensados, cómo escuchar radio de cualquier parte del mundo a través de un teléfono, cosa que Oscar Barbazo padre nunca imaginó cuando hacía el Fonpash, ¿no es cierto? Sí, no, pero bueno, esto gracias a Dios es genial y está buenísimo que así pase, ¿no? Y va a seguir evolucionando mucho más. Pero también vamos a tener que seguir informando y la gente va a querer seguir escuchando programas y entreteniéndose y escuchando cosas, así que hay más como para hacer. Bueno, justamente hicimos todo esto para poder contar la famosa historia, Arturo, que vos por supuesto conocés bien, que la primera transmisión de radio se hizo justamente desde la terraza del edificio donde hoy está la Casa Italia. En el techo de donde está el Coliseo, está la Cámara de Comercio, Italiano de Cultura, Marcelo T. de Alvear 1162. Ahí, desde ahí arriba, se hizo la primera transmisión de radio, que si no me equivoco, se transmitió la ida de Verdi. Marconi, ¿no? ¿Era el que la hizo? Sí, no, se utilizó el sistema Marconi, sí, pero no sé si fue él, creo que ha sido otro. ¿Te acordás, Arturo, de eso vos? No tengo los nombres, pero fueron 3 italianos. Exactamente. Desde ese lugar hicieron la primera
digamos, prueba, porque realmente no da prueba, ni tampoco en aquel momento estaba la radio Galeno, que muy poca gente sabe lo que es. Ahí Ludmila debe saber lo que es la radio Galeno. ¿No es cierto? Pero estaba pensando, ¿cómo nos vamos juntando sin darnos cuenta en el mundo las pasiones similares, ¿no? Porque tanto vos, Francisco, que haces la locución y la conducción de este programa, yo fui también radioaficionado, ahora me estaba acordando recién que tenía LU3 Alpha Indian Victor. O sea que uno se va, digamos, relacionando con todo este tipo de cosas y se atrae, porque la radio es un atractivo que es realmente maravilloso, que permite esta inmediatez de tener noticias en cualquier momento, como dice Manuel, que es también un apasionado, él y Oscar son apasionados de lo que es la radio. Bueno, yo creo que hemos enriquecido a la audiencia con la historia de una familia Marvazo, que continúa hoy con Marolio, por lo menos en la marca que la tiene Fera, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, sí. Fera es otro Calabrés también, eso, Francisco, para tomar nota. Claro, ¿no? Muy bien, Calabrés, muy bien. Voy a corregir, fue la primera transmisión, pusieron al aire la ópera Parsifal de Richard Wagner, y fue el 27 de agosto de 1920, Arturo, muy chiquito, ¿no? Sí, no iba al colegio todavía, ¿no? Claro. Bueno, de cualquier manera es lindo tener estas historias y ver cómo la radio, cómo nació desde la italianidad en un lugar de Palazzo Italia, donde está hoy el Coliseo, y cómo seguimos hablando del mismo tema. Los italianos hemos marcado huella y seguimos marcando huella profunda, y ahora con la juventud, como en el caso de Manuel y Oscar Marvazo, ¿no? Arturo, ¿querés conocer los nombres de lo que hicieron la primera transmisión de radiodifusión? Adelante. 3 son bien italianos: Enrique Susini, César José Guerrico, bueno, tan italiano no es, Luis Romero Carranza, que no es italiano, y Miguel Mujica, que digamos probablemente la abuela era italiana. Así que esos fueron los pioneros. No conocemos las madres de los que no son italianos. Así que esos fueron los pioneros. Un minuto para pasar por lo menos la agenda de la Cámara. Agradecemos mucho a Manuel por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel, un abrazo grande. Los últimos cupos hablamos de las noticias de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, ¿no? Últimos cupos para el programa Barrilete en la Cámara de Comercio Italiana, el tercer taller del programa Barrilete, Soledad en la toma de decisiones. Vos, Arturo, que tomás decisiones a diario, lo tenés que hacer solo y hay una metodología para mejorar la productividad. Y después recordamos que existe la posibilidad de acceder mediante el portal a la repetición del webinar Ventajas y oportunidades del régimen de crédito fiscal. Y el miércoles 29 de junio, es decir, faltan todavía unos 13 días, webinar Responsabilidad Civil, Laboral, Tributaria y Penal de Directores y Gerentes de Empresas por el estudio Navarro Castex. Yo prometo que el próximo programa tendremos un audio de Claudio Farabola directamente desde Italia. Así que por favor, Arturo, si querés cerrar el programa. Bueno, sí, le agradecemos a la audiencia habernos acompañado y los esperamos el mismo día, en la misma hora y en el mismo dial. Gracias una vez más. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Aquí finaliza
Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.